Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba, Héctor, que la oposición está planteando que la salida a la crisis económica pasa por la salida o la revocatoria del mandato presidencial. Y si tú analizas el discurso de la oposición en los últimos 17 años, ese ha sido siempre su discurso. La salida a todos los problemas era la salida de Chávez, era el golpe de Estado del 2002, era el paro petrolero, era el referéndum revocatorio contra Chávez, era ganarle las elecciones a Chávez. La promesa que hicieron para el 6 de diciembre es que la victoria de ellos era la salida a las colas, al desabastecimiento, era la última cola que vamos a hacer. Es decir, la oposición viene construyendo una narrativa, un discurso bajo el engaño. A diferencia de hace 10, 12 años, hoy la oposición tiene mayoría electoral. En algunos momentos lo ha tenido, en otros no lo tendrá, así es la democracia. O sea, y eso, primero quisiera resumir o culminar la primera pregunta que me hace. La solución al desabastecimiento, a la cola, a la inflación, no es pelearnos por el coroto. La solución es ponernos a trabajar y a producir. Y sería mucho más fácil si la oposición aceptara la mano que ha presentado el presidente cuando fue a la Asamblea Nacional, cuando los invitó a la mesa de trabajo con los empresarios, cuando los invitó a la Comisión de la Verdad, cuando invitó a UNASUR, cuando invitó a los expresidentes. Ha abierto miles de puertas. Por supuesto que cuando una familia está en dificultad, si toda la familia se une, avanzan más rápido. Nosotros vamos a solucionar los problemas que tenemos. Eso es un primer tema. Y segundo tema, lo que tú me planteas, la mayoría. Mira, el chavismo no es una coyuntura electoral, a diferencia de ese resultado del 6 de diciembre. El chavismo es una fuerza histórica que recoge todo el proyecto bolivariano, que recoge toda la resistencia de las guerras federales, que recoge toda la fuerza de la batalla popular de los 90. Eso es el chavismo. Y como fuerza histórica va a tener altos y bajos, va a tener momentos fáciles y momentos difíciles. Es decir, ahorita estamos viviendo una coyuntura económica, política, social, que vamos a superar. ¿Cuáles son las líneas de defensa ¿qué vamos frente a la estrategia de la oposición? Las líneas de defensa del chavismo. Yo creo que más allá en el Parlamento. Ante la estrategia de la oposición, ¿cuáles son las líneas de defensa del pueblo? Su conciencia, su organización. Tú decías, el 6 de diciembre generó una expectativa hacia la Asamblea Nacional. Sí, y también como generó eso, generó una gran preocupación hacia los sectores populares. Uno diría, bueno, con ese resultado, con esos indicadores económicos, el chavismo está acabado. 9 meses después, creo que la expectativa es completamente distinta. Una oposición, una Asamblea Nacional muy disminuida, que no tiene un peso real en la política nacional, producto de sus propios errores, y un chavismo desplegado en la calle, como tú pensarías, bueno, que está en sus mejores momentos políticos, históricos, cuando ves ese nivel de despliegue. Bueno, ahí, después de ese golpe duro que recibió el 6 de diciembre, que quedó mareado contra las cuerdas, respiró y está retomando fuerza, retomando energía, retomando capacidad de liderazgo. Y tiene que ver con muchos factores. La lealtad que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro al proyecto bolivariano, al proyecto de Chávez, la unidad del pueblo, la conciencia del pueblo. Yo creo que esa es la principal fortaleza. Nosotros estamos viviendo una emergencia económica y no es un desierto, que bueno, bajó el petróleo y ese desierto lo único que produce es petróleo. Estamos viviendo una emergencia económica en un país que tiene miles de oportunidades. La misma agenda económica bolivariana es una muestra de eso. Turísticas, mineras, gasíferas, industriales, pero sobre todo un país que tiene un bono generacional, y esto es muy importante. El principal potencial que tiene este país es su juventud. Y además es la juventud más formada en 200 años de historia republicana. La recuperación de la calle, por llamarle, o la presencia en la calle del chavismo, la movilización de calle del chavismo, no ha impactado sobre los niveles de valoración positiva de la gestión, ni sobre el respaldo electoral del PSV. Pero tú eres un estudioso. ¿Qué está pasando? Tú eres un estudioso de la ciencia política. Que no se conecta. Y ahora que nombras a la juventud, ¿cuál es el mensaje del chavismo hacia la juventud? Un sector donde hoy el chavismo es minoría, donde ha perdido respaldo, porque la gente no, los jóvenes no sienten. Tú eres un estudioso de la ciencia política, tú sabes que toda derrota como el 6 de diciembre empieza a dispersar fuerzas, empieza a dividir. Así que cuando tú haces un balance después de 9 meses de una derrota como esa, dicen, se ha hecho lo correcto, mantener al chavismo unido. Ahora, ese chavismo unido es el que en la calle, como lo está recuperando, es que con acciones concretas, con una agenda económica bolivariana, con un llamado a la producción, reconvoca y reconstruye las mayorías. Es la consolidación, fortalecimiento de la vanguardia. Una vanguardia muy unida, muy consciente, muy batalladora, construir y ahora desplegada sobre el territorio para reconstruir las mayorías. Los jóvenes, ¿cómo recuperar el respaldo de los jóvenes? Lo primero
dibujar con claridad el futuro. Yo creo que eso está haciendo un esfuerzo interesantísimo el presidente Nicolás Maduro y la dirección de la revolución. ¿En qué términos están planteando Nosotros ustedes el hemos futuro? venido de los 90 para acá hablando de recuperar el tejido social, la política social, el papel del Estado. Y yo creo que eso ha sido acertado. Cuando tú comparas, bueno, una Venezuela que tenía 60% de jóvenes fuera del sistema educativo, una Venezuela con un 60% de pobreza extrema, y comparas hoy 3 millones de pensionados, 10 millones de estudiantes, 1 millón de viviendas, para resumir algunas cifras, es indiscutible que el avance es innegable y que es aceptado por la mayoría. Bueno, eso hay que mantenerlo. Y eso es parte de la construcción del futuro. El futuro no es la política neoliberal. Ahí hay un primer planteamiento para el futuro. Te garantizo que te mantengo toda la política social, aún en tiempos de dificultad. Esta es una principal prueba. Y a eso le agrego la Venezuela productiva, que hoy tenemos condiciones para aspirar a eso, porque hoy tienes una población joven, pero la más formada en 200 años de historia ¿Qué republicana. hace un joven con el título en la mano? Producir, ¿Cómo consigue apartamento? ¿Cómo producir. consigue un carro? ¿Cómo se casa? ¿Cómo mejora sus condiciones de vida en medio de este Yo contexto te pongo un económico ejemplo. Yo tan siempre pongo el difícil? ejemplo de la familia. ¿Qué hace un joven cuando la familia tiene una dificultad? Se va de su casa, se restea con su familia. Yo creo que el papel que tenemos la juventud ahorita, con nuestra patria, con nuestra gran familia que es el pueblo venezolano, es el mismo papel que tendríamos si esta dificultad la estuviésemos atravesando en el grupo familiar, restearnos con el país. Si alguna oportunidad tiene este país, si algún potencial tiene este país, somos los jóvenes venezolanos. Así que el papel de los jóvenes es el papel del protagonismo. ¿Qué nos toca hacer? Lo que hizo Bolívar hace 200 años, hincharnos, crecernos ante las dificultades. Este país puede salir adelante gracias, sobre todo, a muchas cosas, pero especialmente a esa juventud venezolana. ¿Qué le ofrece Y el eso- chavismo a y los eso- jóvenes, en concreto, No, en yo este creo, momento? yo creo que el chavismo tiene Pelear, que luchar, convocar, sacrificarse, batallar, ¿sí? o un Batallar, futuro mejor. es convocar. Más que decir, porque eso es un error de muchos políticos, no, yo te ofrezco tanto, no. Yo creo que el chavismo tiene que decir, venga, vamos a batallar juntos. Vamos a conquistar juntos ese país de dignidad, ese país productivo, ese país soberano. Y además, si tú ves la historia venezolana y si tú ves el carácter de la sociedad venezolana, de la juventud venezolana, porque además hay una tesis, no, es que el pueblo venezolano quiere que le hagan todo. No, el pueblo venezolano quiere que estudien por él, que trabajen por él, que entrenen por él. Ahí están esos atletas que van a venir. El pueblo venezolano lo que quiere es batallar. La juventud venezolana lo que quiere es entrenar para ganarse esa medalla, estudiar para conseguir ese título, producir para ganar todo el Estado social de derecho y justicia en el que soñamos y en el que la mayoría de los venezolanos, independientemente de la votación coyuntural, creemos. Los venezolanos creemos en un Estado social de derecho y de justicia. Pero tú no crees con que en este misiones, con momento, pensiones. en esta circunstancia, en esta coyuntura, los venezolanos lo que están observando es que se cierran puertas, se reducen las oportunidades, aumenta el desempleo, las dificultades son cada vez más severas. Mira, yo creo que en este momento el venezolano que diga que no estamos en un momento de dificultad, que no estamos atravesando una emergencia económica, vive en otro país. Yo creo que el debate no es ese. Yo creo que hay un El debate es el futuro. Hay un consenso generalizado de que estamos en un momento difícil, un momento complejo. Nos bajaron los ingresos petroleros en más de un 90%. Yo creo que ahí coincidimos chavistas, opositores, Claro. Ahorita no es el debate es ante esa situación difícil que hacemos. Y hay varias opciones. Rendirse, irse del país, volver a la política neoliberal y entregarle el país a quienes gobernaron por 40 ¿Y cuál años. es la promesa? Luchar. O la oportunidad de inflarnos, de inflar el pecho, de batallar y de decir nosotros somos capaces Pero de ¿para solucionar qué en este concreto? problema. ¿Para qué en Y ahí concreto? hay dos planteamientos en concreto. ¿Qué plantea la oposición? ¿Qué plantea quienes gobiernan Miranda, Lara, Amazonas, quienes gobiernan la Asamblea Nacional? Plantean volver al pasado, plantean volver a la política neoliberal, plantean el desmontaje del Estado. ¿Qué planteamos ante nosotros ante la emergencia económica? Primero, no se tocan las misiones. No vamos a dar la respuesta que da el neoliberalismo. ¿Qué habría pasado en Venezuela si esa baja de los ingresos petroleros en este momento estuviese gobernando alguien de la oposición? Hubiese privatizado la salud, la educación, aumentado la edad de pensión, aumentado la jornada laboral. Nosotros hemos dicho no. Es que ustedes hicieron todos esos momentos de bonanza. No, en momentos de dificultad también lo mantenemos. Y adicionalmente a eso, asumimos el reto productivo. Que va a ser fácil, que tiene soluciones mágicas, ¿no? No le vamos a caer mentiras a nadie. No vamos a decir, como dijeron ellos para el 6 de diciembre, si votas por mí se acaban las colas. No, las colas se acaban trabajando, se acaban produciendo y lo tenemos que hacer entre todos. Y va a ser un camino difícil, pero somos capaces de hacerlo, somos capaces de superar esta dificultad. Primero, hablarle con mucha transparencia a la gente, a la juventud. La solución no es una solución mágica, una solución colectiva, una solución que amerita trabajo, que amerita complejidad, pero tengamos la certeza de que nosotros podemos solucionar estos Ahora, problemas. uno observa el discurso oficial y no encuentra esos significados, esos símbolos. Uno percibe, y la gente lo percibe, un discurso radical,
excluyente, que se concentra fundamentalmente en la vanguardia, en los más convencidos. Me responden Claro, con gusto. cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.